Bienvenidos. Esta es una conversación especial porque además creo que estamos inaugurando este auditorio, creo que no ha habido una charla antes. Es el primer año que Corferias nos coloca un auditorio en el pabellón 8, así que estamos contentos inaugurándolo y esperamos que sea un éxito. Catalina me pidió el favor que les contara pues que por primera vez van a encontrar una distribución en donde alrededor van a estar las editoriales de universidades y en el centro estamos las editoriales que no somos de universidades, y pues invitarlos a todos a que recorran el pabellón. ECOE cumple 45 años este año y hemos querido celebrar estos 45 años con un ciclo de charlas y conversaciones que pretenden aportar a la reflexión sobre 4 variables que creemos que son muy importantes para el desarrollo de emprendedores que contribuyan con el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de todos en el país. Esas 4 variables que de diferentes estudios se puede llegar a esa conclusión son la formación de directivos, que es una de las variables que impactan que los proyectos salgan adelante y sean exitosos, el desarrollo de innovación, la apropiación de tecnología y las herramientas que tienen las empresas para hacer y gestionar la planeación estratégica. Entonces, este ciclo de charlas va a abarcar esos 4 temas y hoy vamos a empezar con el que consideramos es el tema inicial y más importante, que es la formación. ¿Cuál es el reto de la educación superior que está cambiando ya? ¿En qué debe seguir cambiando y qué debe hacer para tener una oferta más pertinente para todos esos jóvenes que hoy piensan tan diferente a nosotros y que tienen necesidades de formación y de estilos de formación diferentes? Para hablar sobre eso tenemos 3 invitados. Manuel José Restrepo, yo creo que ninguno necesita mucha presentación, pero cuento un poco. Pues todos saben, exministro de Hacienda, exministro de Comercio. Manuel José fue rector en el CESA, fue rector de Rosario, actualmente rector en Medellín, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Bueno, gran académico, una persona que ha reflexionado mucho sobre el sector de la educación superior en Colombia. Karl Langenbeck, que tampoco creo que necesite mucha presentación, recientemente rector de Unión Empresarial, actualmente docente en la Universidad de los Andes, yo creo fue vicerrector académico y de investigación de la Universidad de los Andes, y también una de las personas que más ha reflexionado sobre todos estos temas académicos de educación superior en Colombia. Carlos, antropólogo. Y Pedro Medellín, estamos muy contentos de tenerte. Pues que todo el mundo también conoce a Pedro, columnista del Tiempo, docente en la Universidad Nacional. Bienvenidos los 3, muchas gracias. Y voy a empezar, no necesariamente tenemos que seguir un orden y todos responder cada pregunta, pero sí la idea, si quisiera que habláramos alrededor de 4 grandes temas, y quisiera que fuéramos un poco de lo general, empezáramos como por los grandes retos, los desafíos que ustedes creen que tiene hoy la educación superior, y de pronto de ahí ir profundizando sobre esos retos. Entonces, José Manuel, primero te doy la palabra. Hola, bueno, primero muchas gracias Isabel por la invitación. Aquí también muy grato estar con Carl, con Pedro y con todos ustedes en esta conversación. Gracias por su presencia también. Yo voy a arrancar haciendo una reflexión sobre los retos de la educación superior con una frase que me encontré una vez en un libro que publicó la Comisión Kellogg de los Estados Unidos, que decía más o menos lo siguiente: las instituciones de educación superior tienden a convertirse en Jurassic Parks, parques jurásicos,
lugares de enorme interés, pero crecientemente irrelevantes para un mundo que la supera. La educación no puede darse el lujo de que eso suceda. Con esto lo que quiero decir es que estamos en un proceso de profunda transformación en donde institución educativa que no cambie simplemente desaparece. Esto se dijo en la primera reunión de rectores del mundo en 1998, cuando en ese momento el director de UNESCO, Koichiro Matsuda, dijo el futuro, eso es 1998, el futuro de la educación superior va a transitar entre dos palabras, continuidad y cambio. Continuidad para preservar esos valores propios de ser universidad. Eso que hace que la primera universidad occidente, la Universidad de Bolonia en Italia, se parezca mucho a la última universidad o facultad africana creada en el mundo. Esos valores propios del ethos, de la esencia de ser universidad. Pero así como hay que preservar eso, simultáneamente hay que estar abierto al cambio, a la transformación. Y voy a poner solamente 3 desafíos de cambio, sin perjuicio de que hay muchos más. El primero es estas nuevas tecnologías de cuarta revolución industrial que nos están cambiando. La inteligencia artificial autogenerada, particularmente en el ChatGPT, llegó y en 3 meses cambió la manera como pensamos. Y simplemente les voy a poner un ejemplo. Mi monitor de clase de economía, el primer día de mi clase, yo le entregué a mis estudiantes el taller de la clase. Y él, a los 25 segundos, llegó y me dijo: profe, aquí está contestado. ¿Cómo así contestado? Sí, aquí está, su taller ya está contestado. Le dije: no, imposible. Déjenmelo, yo lo califico. Lo califiqué y sacó 5. Eso para mí significó que de ahí en adelante yo no podía hacer los talleres de la misma manera, porque si no todos iban a sacar 5. Pura inteligencia artificial autogenerada. Y eso que la inteligencia artificial todavía no ha llegado a su destino. Todavía falta el ChatGPT 5. Sin ese, pues, con eso esto es una locura. Entonces, la inteligencia artificial nos está cambiando. Y la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para eso? ¿Qué tan preparados estamos para que la robótica juegue un papel importante en la educación? Para que el machine learning juegue un papel importante en la educación? Para que el ChatGPT 5 juegue un papel importante en la educación. Por ejemplo, en lugar, porque alguien me dijo, cuando yo le conté la historia a un profesor, me dijo: no, eso es fácil, rector, simplemente prohíbo el ChatGPT. Así que prohíbo el ChatGPT sobre mi cadáver, mejor dicho, me sacan con las patas para abajo el día en que yo prohíba eso. Eso es como prohibir la calculadora cuando yo estudié en la universidad. Lo que hay que hacer es convertir la tecnología en su mejor aliado, en el mejor mentor, en el mejor tutor, para que sus jóvenes con su clase vayan un poco más lejos. Pero eso implica, es un desafío de la formación, cambia la manera como se enseña, y eso significa que hay que pensar en aprendizajes basados en experiencia o en retos o en desafíos. Es totalmente distinto. Entonces hay un primer cambio que creo que es relevante. El segundo, yo creo que hay un cambio también en la pertinencia de la educación impartida. Ya la educación no es la misma. Los jóvenes de hoy quieren otras cosas distintas. Prefieren aprender videogaming que necesariamente aprender esa tecnología elaborada. ¿Cómo lograr entonces, a través de los intereses de los jóvenes, encontrar un modelo formativo que les permita ir más lejos? Sería la pregunta. ¿Cómo lograr programas distintos, incluso con microcertificaciones, cortos y largos simultáneamente, que permitan que el joven entre y salga en distintos momentos, que entre, sale al mundo laboral, vuelve, en donde se aproveche más el tiempo o mejor el tiempo, donde tenga acceso a tecnologías de aprendizaje a través del internet, en donde haya contenidos distintos, donde yo genere interacción con esos contenidos? Hay que lograr módulos distintos de aprendizaje y programas distintos de formación. Hoy hay que hacerse la pregunta, por ejemplo, sobre cómo avanzar hacia la analítica de los datos, porque los jóvenes del futuro van a tener que analizar los datos del mercado, por ejemplo, o de las empresas, de las organizaciones. Son simplemente reflexiones. Esto lo ligo con 2 más y me callo. Primero,
cómo lograr programas con dimensión internacional, en donde valoremos lo local para ser más globales. Cómo acercar entonces este programa a jóvenes del mundo, cómo interactuar con esos jóvenes a través de la tecnología, por ejemplo. Cómo lograr maestros que sin tener que venir a Colombia puedan compartir sus conocimientos y puedan tener interacción. Cómo lograr que mis currículos estén en función o en dimensión de problemáticas internacionales y que valoren lo que tenemos también por dentro. Internacionalización. Y la última, y yo lo digo no a la cuarta revolución industrial, sino a la quinta, es que aún con todas estas tecnologías, el sentido humanístico va a ser muy importante. La formación de pensamiento crítico va a ser muy importante. Entonces mi pregunta es, ¿cómo incorporar estos componentes de esa quinta revolución industrial? Como decía la primera mujer rectora de Oxford cuando le dijeron que iba a hacer en Oxford, y ella contestó: fácil, tengo que formar jóvenes que piensen críticamente, actúen éticamente, se hagan las preguntas que son, y yo le agregué, y sean empáticos. Todo eso se vuelve relevante en esa quinta revolución industrial, en donde la tecnología es importante, pero en donde todo este sentido de humanismo se vuelve tan o más importante que lo anterior. ¿La misma pregunta? Muchas gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que José Manuel. Yo quiero añadir lo siguiente. Yo creo que la educación superior colombiana, que llamamos de alta calidad, ha perdido su foco. Y voy a ser muy honesto con eso. Y creo que uno de los principales problemas que tenemos es que nos hemos vuelto instituciones muy elitistas y muy desvinculadas de la vida real. Y voy a simplemente contar unas anécdotas que llevan a esto. Nos metimos en el cuento de los rankings, nos metimos en el cuento de las revistas indexadas, lo cual está bien, pero nos metimos de forma muy acrítica. No fuimos capaces de guardar distancia. ¿Eso qué ha implicado? Ha implicado varias cosas. Uno, que las universidades que nos llamamos de alta calidad, públicas o privadas, nos hemos concentrado en contratar doctores, lo cual está bien, nada contra los doctores. Pero ¿qué pasa con los doctores? Lo conversábamos informalmente aquí. Son personas que a lo largo de su vida no han tenido contacto con la vida real. Son personas que han dedicado 30 años a estudiar y no han tenido usualmente experiencia laboral ni experiencia de otro tipo. Son personas que nunca han salido del sistema educativo. Han hecho su pregrado, su maestría, su doctorado. Después de terminar su doctorado sueñan con un postdoctorado, y cuando les toca la clase, ojo con eso, cuando les toca la clase, entran contratados a una universidad. Y por eso los profesores universitarios llamamos a dar clase la carga académica e investigar, que es lo que nos gusta en un laboratorio, a veces con campo, a veces sin campo, se llama descarga. Imagínense usted un profesor llamando la docencia carga y lo que no es docencia descarga. Hay un problema. Segundo, nos hemos orientado a los rankings internacionales con el sueño de que las mejores universidades de este país se deben parecer a Harvard. Es un sueño imposible y además, diría yo, indeseable desde muchos puntos de vista, lo cual no quiere decir que sea una crítica a la calidad, la cual no es negociable y hace parte del ADN que tú mencionabas, que tienen todas las instituciones y todos los profesores en cualquier parte del mundo. Y eso ha generado en el fondo una profunda inequidad. Nosotros hasta cierto punto reproducimos la inequidad en este país. ¿Por qué? Porque a las mejores universidades entran los que ya son los mejores y salen los mejores. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Pero ese no es necesariamente la mejor tarea que podemos hacer. Las buenas universidades tienen que llegar a los que no son los mejores y arrastrarlos de alguna manera para arriba. Esa es una tarea muy difícil. Segundo, por supuesto, ese modelo está explotando, está haciendo agua en Colombia y está haciendo agua, lo cual es buenísimo. Las crisis son buenísimas,
porque permite precisamente repensarnos y pensar en el cambio. Yo quiero anotar varias cosas que son importantes. Una, el tema de la formación humanística que mencionó José Manuel. Se nos está olvidando la formación humanística. Creemos que el cuento es formar programadores, formar gente que aprenda cosas rápidamente, que se involucre en el mercado laboral, todo lo cual es importante y es serio. Eso no es una bobada. De hecho, parte del problema de la universidad convencional es que no está formando gente que consiga trabajo. Y tenemos la gran paradoja que tenemos empleadores que no consiguen gente y mucha gente que estudió y no consigue trabajo. Eso es un problema de verdad. Pero además de eso, que es de corto plazo, porque el país lo tiene que solucionar pronto, y hay modelos muy bonitos como el modelo dual, que José Manuel conoce perfectamente. La pregunta muy de fondo y a largo plazo es: ¿dónde están las humanidades? ¿Dónde están las ciencias básicas? ¿Dónde está la formación crítica? Tiene que estar en algún lado en el modelo educativo, independientemente de que la gente tenga que tomar cursos de actualización, la educación es a lo largo de la vida, etc. Pero lo que nos va a garantizar el futuro es que en algún lado estén las humanidades en serio, y las ciencias en serio, y no la inmediatez. Entre otras cosas, porque el mundo cambia muy rápido. Hace 5 años nos decían: necesitamos 2 millones de programadores. Y Colombia necesita formar 2 millones de programadores. Menos mal no los formó, porque ahora con la inteligencia artificial decimos: pucha, eso también cambió, o va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la mejor formación para el cambio? La sólida formación crítica, la capacidad de aprender por sí mismo, de saber que estamos en Colombia y no en Singapur. Es decir, una serie de cosas que nos ubican en el mundo, como bien lo dijo Juan Manuel. Y yo creo que, y otra de las cosas que yo creo que está pasando es que de alguna manera las universidades estamos perdiendo liderazgo. Hoy en día el conocimiento no está en las universidades únicamente, está en muchas partes, lo cual no es necesariamente malo, pero nos obliga a repensarnos. Las universidades deben ser interlocutoras en este país, las públicas y las privadas, con inteligencia. Finalmente tenemos un depositorio de gente muy inteligente, y eso yo creo que en este momento está cojeando, y no en este momento, sino desde hace bastantes años. Y yo creo que esos son retos que, si no enfrentamos en serio, nos vamos a volver como se mencionó, un parque jurásico con la pequeña desventaja de que nadie va a pagar la entrada, y eso es muy grave. Gracias, Pedro. Para ti, ¿cuáles son los 3 desafíos de la educación superior actual? Buenas tardes. Los desafíos que tiene la educación superior en un país como Colombia son 3. Voy a plantearlos primero y después digo por qué. El primero es que la educación superior tiene que adecuarse a la sociedad y a la economía que hoy estamos viendo. Ha pasado una cosa muy interesante. En los últimos 40, 50 años 70 años, Bogotá, Cali, Medellín eran ciudades muy distintas. Si uno ve hoy las fotos de las ciudades, han cambiado mucho. Y en ese cambio ha pasado una cosa muy interesante, que la economía se ha modernizado de una manera muy acelerada. Es una economía que está muy inserta. Hoy tenemos gente que se mueve en mercados muy fuertes, que produce, que tiene innovación. Es una cosa que es una maravilla. Tenemos una sociedad distinta también, una sociedad, por ejemplo, muy politizada, una sociedad muy polarizada. A mí me parece que eso es bueno, que es una sociedad que se está metiendo en las discusiones públicas, que se está preocupando por la política, que esa polarización se ve mal, sí, pero también tiene la ventaja de que ha obligado a que las cosas se transparenten, que los que son de izquierda si ganan, pues gobiernen, y la derecha entonces a oponerse, y si la derecha gana, pues que gobierne y la izquierda a oponerse. Que las sociedades empiecen a plantearse que hay que movilizarse, que hay que defender o que hay que atacar, en fin. Es una sociedad más preparada, es una sociedad mucho más competente,
parte creativa, pues jala, empuja, en fin. Tenemos dificultades y tenemos algunas cositas que tienen una fragilidad, pero la sociedad colombiana es una sociedad tremendamente dinámica. Y a pesar de las universidades que ahora plantea Carlos, a pesar de esos grandes monstruos que se quedan, mejor, de esos tribunales de eruditos que creen que tienen el saber, ¿no? La gente ha ido progresando. Y hay universidades buenas, y hay universidades regulares, y hay universidades malas y malísimas. Y hay unas cosas interesantes, que hay gente también de las universidades malísimas, ¿sí?, que también tienen resultados. He encontrado profesor de ingeniería, he encontrado una ingeniera de una universidad que no va a nombrar su nombre, porque pues no es una universidad tan respetada. Es una ingeniera que tiene 17 patentes registradas, de las cuales unas en Estados Unidos, otras en Brasil y otras en México. Y registrar patentes o en México, o en los Estados Unidos o en Brasil no es fácil. Y es una ingeniera de una universidad chiquita, de esas universidades de garaje que implican unos cursos y tienen los profesores taxistas. Esa sociedad es una sociedad muy dinámica y esa economía es una economía muy dinámica. Y en Colombia ni la política ni las universidades han sabido ir al ritmo de esa sociedad. La política se sigue siendo como se hacía hace 40 años y las universidades se siguen gestionando como hace 80 años. Pero las sociedades van mucho más rápido y la economía va mucho más rápido. Entonces, el primer gran reto tiene que adecuarse a esas necesidades y jalar duro y convertirse en un escalón para que la gente siga progresando. Las universidades son grandes centros inflexibles, son muy rígidas en sus procedimientos. Proponerle a un profesor un cambio, una innovación, una transformación es un drama. ¿Por qué? Porque él es un erudito, él no sabe. Y no hay nada peor que proponerle un cambio en un erudito. Vaya a hablar con un sacerdote a ver si hay que cambiar de credo. No, sigan leyendo, lo digo, se lo entiendo. Entonces, la flexibilización tiene que ser en términos de que tiene que saber manejar los recursos, los programas que están mirando. Y el tercer desafío grande es el que la universidad tiene que abrirse, internacionalizarse, volverse lo que se llama un sistema abierto, que son sistemas que están pendientes de la sociedad, que están abiertos a lo que pasa en el exterior y reaccionan y crecen con ello. Las universidades, hay un investigador muy interesante, un señor ruso, de origen ruso, que estaba en Bélgica, que se llama Ilya Prigogine. Prigogine discutía en los años 50 y cuestionaba a sus compañeros investigadores porque todos estaban preocupados por investigar los organismos que estaban en equilibrio. ¿Qué es un organismo en equilibrio? Un organismo en equilibrio, imagínense un segundito, que hay una olla y ustedes ponen agua hirviendo y después agua fría, y el agua fría y el hirviendo se combaten hasta el momento en que empiezan a fusionarse y quedan ya a una misma temperatura. Ahí está el equilibrio. Entonces, cuando están en equilibrio, pues no se transforman. Las universidades no son centros o no son organismos que están en equilibrio. Las universidades son porque se trata de organizaciones llenas de personas, de vidas, de conocimiento, que están lejos del equilibrio. ¿Qué quiere decir que están lejos del equilibrio? Que están necesitando energía para poderse alimentar y tener que estar buscando energía cada vez más. Y esa búsqueda de energía, que es el conocimiento, es un elemento que marca su diferencia con respecto a otras organizaciones. Si las universidades se reconocen como eso, como centros que tienen que estar permanentemente transformándose, permanentemente reconociendo y transformando, y respondiendo y sacando cada vez gente más competente, serán universidades que van a contribuir mucho en su papel
como centros de formación, en su papel como centros de investigación y en su papel también como centros de contribución al desarrollo. Ese es el desafío. Nuestros rectores, nuestras universidades, nosotros mismos hacemos parte de esos estamentos equilibrados, en equilibrio todos estamos en equilibrio. Si calientan el agua, todos nos calentamos, si se enfría, todos nos enfriamos. Estamos en una condición estática. El desafío grande es el que nos empieza a plantear entonces el mundo cuando con inteligencia artificial nos empieza a plantear qué va a pasar, por ejemplo, con la formación en Derecho. ¿Qué va a pasar con las formaciones en ciertas disciplinas en donde esa tecnología lo que va a hacer es acelerar los cambios a fondo? La cosa interesante que uno ve que los ingenieros, por ejemplo, son un centro de gran discusión, de gran transformación. Los grandes avances en organizaciones los están haciendo los ingenieros, o las discusiones sobre toma de decisiones, en fin. Pues son cosas que potencian mucho. El reto grande es salir de ese equilibrio, reconocerse como unas organizaciones en busca del equilibrio, en busca de energía que las nutra, que las transforme, que las active. Gracias, Pedro. Quiero profundizar o quiero que profundicemos un poco más sobre lo que el micrófono sobre lo que dijo cada uno. Tú, José Manuel, hablaste del aprovechamiento de la inteligencia artificial, de la pertinencia, de la necesidad de pensar en la colaboración, de pensar en global y actuar en local, ¿no? Pensar que estamos educando ciudadanos del mundo. Y yo me pregunto, desde hace mucho tiempo sabemos del gran reto que hay con los estilos de aprendizaje, con saber que si yo le enseño de la manera que mejor podría aprender cada estudiante, pues las probabilidades de éxito serían muchas más. ¿La inteligencia artificial será la respuesta finalmente a eso? ¿Las universidades van a ser el lugar en donde eso finalmente llegue a ser realidad? Hoy parte de que no haya más éxito es que hay un mismo estilo de enseñanza para todos los estudiantes. Y un poco también ahí está la pertinencia. Aprendo de algo, pero realmente aprendo, realmente me lo están enseñando como yo lo aprendería de la mejor manera. ¿Tú qué piensas de eso? A ver, tal vez lo primero que tengo que decir es, a mí me parece que el escenario que estamos enfrentando en la educación es un escenario en donde cada vez va a ser más relevante una educación personalizada. Una educación en donde yo sea capaz de identificar las potencialidades de cada persona y la posibilidad de desarrollar esa persona hasta el final. Alguna vez me encontré con un libro del profesor Deresiewicz que se llama Ovejas Excelentes, y un poco la crítica que él hace a la educación es que la educación se parece a una máquina que tradicionalmente forma de la misma manera a todo el mundo y lo repite. Y esa repetición al final lo que hace es que no construye sobre los proyectos de vida individual de cada ser humano, de cada alumno. Entonces nos contentamos con que al final del camino formamos jóvenes que piensan lo mismo, hablan lo mismo, comen lo mismo, oyen la misma música, van al mismo bar y casi que se vuelven como seres intercambiables, como commodities. Si nosotros no somos capaces de dar un valor agregado diferenciador a cada joven, va a ser cada vez menos relevante lo que estamos haciendo. Miren ustedes esta vaina, estaba viendo ahorita, es la Universidad de Tolima, y no es contra la Universidad de Tolima. Si yo voy allá me van a decir Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Matemáticas, y esta gente dice, aquí vendemos gamificación, perfilado tipo Netflix, herramientas de inclusión, business intelligence y apps mobiles. ¿No les parece que es como distinto el de uno y el otro? O sea, la pertinencia de este versus este. ¿Cuál creen ustedes que los jóvenes están escogiendo más? ¿De acuerdo? Los jóvenes están buscando programas distintos, más relevantes, más centrados en lo práctico.
más ágiles, más cortos, con modalidades distintas, tipo la modalidad dual. No significa que la universidad va a desaparecer, pero sí significa que tiene que actualizarse, no ella, sino en general el sistema universitario. Y tiene que actualizarse arrancando desde el aula de clase. Si el aula de clase es un aula donde el señor profesor se para aquí y repite una cosa y después la gente como estudiante se lo vomita en el examen final, perdimos la tarea, perdimos el juego. Hay que lograr que ese joven viva una experiencia distinta. Como alguna vez me dijo una profesora mía en el CESA cuando era rector, he probado de todo, casi que aquí me he convertido como en una obra de teatro. Le dije, pues está haciendo bien, porque si usted logra capturar la atención del joven y hacer un verdadero enganche, usted realmente está siendo una verdadera maestra. Y en ese enganche hay que lograr que el estudiante se vuelva protagonista. Y se vuelva protagonista a través de herramientas como la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial no es un objetivo en sí mismo, es un medio, como una calculadora. Y es un medio a través del cual usted puede tener el mejor tutor posible. ¿Por qué? Porque todo lo que le queda de dudas se lo pregunta después de clase y se lo contesta en 20 segundos y puede establecer casi que una conversación. Y cuando tengamos inteligencia artificial autogenerada mucho más desarrollada, mejor aún, porque eso significa que podemos ir un poco más lejos. Yo siento que el camino es un aprendizaje centrado en el estudiante, que tenga en consideración sus capacidades individuales, que sea muy flexible, que permita utilizar estas tecnologías para ese proceso de aprendizaje y muy innovador, muy innovador. No puede ser el mismo modelo tradicional, tiene que ser un modelo totalmente distinto, que logre engagement, enganche, que tenga en consideración temas como emprendimiento o innovación, o que aborde los temas relevantes para él, sostenibilidad ambiental, por ejemplo, u otros, no sé. Me parece que hay que lograr algo de esa naturaleza para que para ese joven, ese modelo actualizado valga la pena. Si no, chao para allá y me voy para allá. Y allá lo hago en 6 meses o en 3 meses. Sí. Te quiero profundizar sobre lo de José Manuel, porque te quiero hacer una pregunta sobre algo que dices. Dios santo, dele pues. No, porque si no. Es que mencionaste algo que a mí me parece muy importante, que es no olvidarnos de la dimensión humana, de educar, así sea en ingeniería o en electrónica, no olvidarnos de las competencias más humanas, que hacen que una persona sea buena persona y quiera montar una empresa para que la empresa no solo dé plata, sino contribuya positivamente. Y me pregunto cómo conciliar las variables de lo que se está convirtiendo en la educación actual, la rapidez, los aprendizajes cortos, la virtualidad, con la formación que requiere tanto de presencialidad de esas competencias más humanas. Bueno, esa es una pregunta clave y lo voy a atar con la primera pregunta que hiciste, que fue la tendencia de las universidades a creer que todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Ese es un pecado mortal en la educación mundial. La gente aprende de diferentes formas y les quiero decir, mis colegas más brillantes a nivel mundial, papi, yo vengo de una vía exótica, ¿no? Yo soy antropólogo, pero mis colegas más brillantes, todos tuvieron problemas con la educación formal. ¿Sí? Y no es un caso único, ¿no? Ustedes recordarán que Mendeleev, de la tabla periódica de elementos, no lo admitieron en ninguna buena universidad y para replicar tu ejemplo se tuvo que ir a estudiar a una de las universidades más malas de Rusia y fue probablemente el más brillante de toda su generación. ¿Sí? Eso quiere decir que el que falló fue el sistema educativo y no Mendeleev. Ahora, parte del problema que tenemos para enfrentar ese problema, y ahora te lo ato, son dos cosas que en Colombia son graves. Uno es la hiperespecialización muy temprana de los estudiantes. Es que miren, en los colegios cogen a los muchachos de 16 años y gran parte de la tarea es enfocarlos a que escojan su carrera bien.
Estamos hablando de que les estamos pidiendo a unas personas que cumplieron 15 años y se lo celebraron de cualquier manera, que al año siguiente sepa qué van a hacer por el resto de la vida. Eso es absurdo. Los colombianos no somos conscientes de eso. Es grave. ¿Por qué? El estudiante norteamericano está escogiendo carrera 3 o 4 años después que un estudiante colombiano. Y el estudiante europeo está escogiendo los 6 años después y está tendiendo a hacerse más largo. Cuando escoge una carrera, el estudiante en Europa es un estudiante que ha tenido una formación básica mucho más amplia y muchas veces ya ha conocido el mundo incluso. ¿Sí? Nosotros nos metemos por un tubito así de chiquito, convencido de que lo que tiene que hacer en la vida es ser abogado, o ser ingeniero, o ser lo que sea, y que si cambia de opinión, fracasó. Es que se cambió de carrera. Mucha bestia. ¿Sí? Ese tipo de cosas tiene que ver con la poca capacidad que tenemos nosotros de decirle a los muchachos, oigan, lo más importante es la formación básica y las competencias. La competencia que es interactuar con otros seres humanos, contribuir a la sociedad, ¿no? Un físico que no quiera contribuir a la humanidad es muy peligroso, un físico que quiera contribuir a la humanidad es bastante menos peligroso. Las universidades a veces estamos graduando gente peligrosa. Yo quiero ser un buen físico, para que me contraten, no importa. ¿Sí? Y obviamente la capacidad más importante de todas que es aprender por sí mismo. Aprenda sin un profesor. Eso es lo que le va a pasar de aquí en adelante. Ojalá interactúe con gente que sepa más que usted. Yo en mis exámenes hago un experimento muy divertido, pero mi área se presta para eso, y es, usted en los exámenes le puede preguntar al vecino. Porque preguntarle a alguien que sabe más que usted es una habilidad muy importante en la vida. Y los viejitos como nosotros dejamos de aprender cuando nos da pena preguntarle a alguien que sabe más. ¿Sí? Ahora se presta porque mis exámenes son de opinión, no son de, digamos, la respuesta, ¿no? No se puede, pero le puede preguntar al vecino. Eso es muy importante en la vida. Al vecino hay que preguntarle siempre. Y el segundo problema que tiene que ver con que perdemos de perspectiva lo básico, que tiene una caricatura hablando con físicos de la universidad, en profesores que insisten en enseñarle a los estudiantes lo que no, en primer semestre, lo que ellos no entendieron en su tesis de doctorado. Y como no entienden lo que no pudieron entender en su tesis de doctorado, dicen que ahora la nueva generación es bastante limitada. Es completamente absurdo. Yo nunca había visto una generación más pila que esta. Pero la segunda cosa que tiene que ver con eso, y es un problema, es una plaga en Colombia, yo tengo una pelea personal y la voy a perder toda la vida, la voy a seguir perdiendo, es la sobrecarga al estudiante. Usted en Estados Unidos toma 4 o 5 cursos, en Europa toma 3, en Dinamarca, que Dinamarca no es precisamente un país desarrollado, toma 3 cursos en pregrado, 3. Aquí toma 8. Un estudiante de Arnés me dijo precisamente, profesor, yo aquí nunca había tomado tantos cursos como en la universidad. Y yo, uy, qué barbaridad, es que acá somos unos putas. Nunca había leído tanto en mi vida. Oh, qué barbaridad, somos unos putas. Y nunca había aprendido tan poquito. Y es verdad. Los obligamos a tomar 8 cursos, a correr de un curso a otro todo el día, a tener la ficción de que se están leyendo todos los que les ponemos a leer, y el profesor entra al salón de clase perfectamente consciente que la mitad no leyó porque no tuvo el tiempo para leer. Pero además le coge odio a la lectura. Pero además empieza, páseme el resumen. Yo leo esto, usted lee esto, usted me pasa el resumen, yo le paso el resumen. Estamos actuando como una trituradora de lo más importante que tiene un estudiante, y es que tenga el tiempo de enamorarse de la lectura y del estudio por su cuenta, y que cuando le preguntan ¿qué leyó? No diga, hijo, escucha, lo que estaba en el currículo, no, oiga, el tema me gustó, me metí a la biblioteca y encontré otra lectura que no me puso el profesor, que me pareció del carajo. Nuestros estudiantes no tienen tiempo para eso. Estamos sobrecargándolos. Y entre otras cosas, para las universidades es carísimo ese modelo.
Es carísimo ese modelo. Pocos estudiantes les va muy bien con ese sistema, pero a la gran mayoría lo único que logramos es que no aprendan en profundidad y por su cuenta. Y créanme, eso es fatal. Fatal. Cuando yo oigo estudiantes que hablan, uy, profesor, es que yo soy el putas y este semestre va a tomar 9 cursos, yo digo, no, usted no es el putas, usted es un pendejo. Disfrute su vida universitaria, aprenda a profundidad, lea cosas que el profesor no le puso, vaya al cine, enamórese, si le queda tiempo. Eso es fundamental. Me encanta el sistema, si yo voy a terminar porque sé que me alargué mucho, como Finlandia. Desde el colegio, prohibido llevar tareas a la casa. La casa no es para eso porque además los papás terminan haciendo la tarea y los papás terminan enredadísimos porque no pueden dar pie con bola con la tarea. Eso no es educar. El muchacho llega en Finlandia a hacer en la casa lo que los niños hacen en la casa y en el colegio hacer lo que hacen y se la gozan, y el primer requisito para aprender es que se la gozan. Acá nuestros estudiantes después de 16 semanas de estudio terminan mamados, felices de no seguir estudiando y tener vacaciones. Hombre, ¿qué estamos haciendo? Yo sé que estoy exagerando, pero exagerar es perdón. Gracias, Kat. Pero más temprano estábamos hablando de la importancia de la colaboración academia-empresa. ¿Y tú realmente crees que hay una clave para mejorar la calidad de la educación en esa colaboración universidad-empresa? Sí, yo creo que la conexión, una de las conexiones claves que necesita la universidad es la empresa. En Colombia y en general en los países, los grandes centros de investigación, las grandes unidades de investigación, las están haciendo las empresas, no las universidades. Y las empresas están haciendo inversiones y están trabajando tienen es una farmacéutica aquí, pero están trabajando muy lejos de las empresas. En los países más desarrollados tienen una relación muy fuerte. Esa separación entre la empresa y la universidad es una separación que explica por qué cuando el egresado sale sin saber nada. Sale con el título de abogado, ingeniero, de politólogo, pero y el mundo real llega al ministerio o llega al cargo y ahí en el cargo comienza a aprender, comienza a profesionalizarse. Si las universidades abren sus puertas a las empresas, si sus equipos de investigación comienzan a trabajar con los investigadores de las empresas, empieza a producirse un hecho muy importante, y es que las universidades empiezan a ganar sensibilidad con respecto a qué es lo que se necesita formar para el mercado y hacia dónde van los grandes desarrollos. Y sí es posible, en Colombia ya hay experiencias, ya hay avances de asociaciones entre empresas y universidades en donde están empezando a generarse como resultado programas nuevos, gestión de recursos nuevos, posibilidades nuevas de empleo para los que salen o para los estudiantes que están en el lugar, y que convierten eso de la formación en una actividad que me parece muy importante, lo que dice Carl, que es una actividad que es sana, positiva, que enriquece a la gente, no que la carga, que la enriquece, que la potencia, que la satisface, que la hace ir buscando más opciones. Si nosotros abrimos ese espacio, si la universidad y la empresa comienzan a trabajar juntos, es muy importante. Pero ahí hay un problema de cultura que hay que romper, y es la cultura corporativa de los profesores. Hay un tema que es muy crítico para nuestro país. Es que los mejores egresados de los colegios y de las universidades no son los que van a enseñar, no. Ellos consiguen trabajo muy rápido, se insertan rápido, y los que no consiguen trabajo los contratan para dictar clase o se vuelven políticos.
Las personas que no tienen, cuando ustedes ven, hicimos un estudio sobre el perfil de los concejales de Bogotá en una época y era muy interesante ver que eran las personas que no habían tenido oportunidad ni laboral ni educativa. Andaban con la mano entre el bolsillo por todo el barrio. Y eso les dio una ventaja, es que sabían qué pasaba en el barrio, qué necesidades sabían, que la hija de don Luis era ingeniera y que estaba sin empleo, y que el otro era abogado y estaba sin empleo. Y claro, llegan en elecciones, lo buscan y él le dice, yo le tengo la gente, le pongo unos boticos, pero hay que conseguirle trabajo a la hija de don Luis, al tal y a tal, y él se vuelve, se llaman tenientes de campaña. Y ahí arranca una profesión, que es la profesión del político. Por fortuna, los políticos en Colombia quieren estudiar. Las universidades, ustedes han visto, no hay concejal, diputado, senador o representante que no quiera hacer una maestría de especialización o un doctorado, en lo que sea.